La ciudad de Damasco es una de las más populosas y prósperas del Oriente, y como capital de un reino rico, atrae a viajeros y caravanas de todo el mundo. Amir, el rey de Damasco, contaba con un gran visir ampliamente reconocido en la historia por su sabiduría y bondad. Este ministro, llamado Aswad, era digno del prestigioso título que ostentaba. Combinaba un incansable celo por servir al rey con una aguda inteligencia, una vigilancia inquebrantable y una desinteresada dedicación admirada por todos. Sin embargo, lo llamaban el visir triste, porque siempre parecía sumido en una profunda melancolía. Todo lo que hacía en la corte lo ejecutaba de manera grave y seria, y nunca sonreía ante los comentarios más ingeniosos hechos en su presencia. Un día, el rey deleitó al visir y a un noble con carcajadas mientras le relataba las desventuras de un anciano rico y avaro. En Bagdad vivía un comerciante muy conocido por su avaricia, llamado Qasim. Aunque era tremendamente rico, su vestimenta siempre estaba en harapos y jirones, y su turbante, confeccionado con material burdo, estaba tan sucio que su color era indiscernible. Sin embargo, lo más notable de sus prendas eran sus zapatos. Las suelas se mantenían unidas por grandes y torpes clavos, y las partes superiores estaban remendadas en todas direcciones. Ni el más imponente de los barcos estaba ensamblado con tantos fragmentos como esos zapatos. Durante sus 10 años de existencia como zapatos, los zapateros más hábiles de Bagdad habían empleado todo su ingenio para preservar lo poco que quedaba de ellos, logrando mantenerlos únicamente a base de añadir parche tras parche. Con el tiempo se volvieron tan pesados que se convirtieron en un proverbio. Y cuando alguien deseaba describir algo particularmente pesado, inevitablemente los comparaba con los zapatos de Qasim. Un día, mientras este comerciante recorría el gran bazar de la ciudad, le ofrecieron una gran cantidad de vidrio a un precio considerablemente ventajoso, y no dudó en aceptar la oferta. Después, al enterarse de que un perfumista en desgracia no tenía nada más que un poco de agua de rosas que se vería obligado a vender rápidamente, Qasim se aprovechó de la desgracia del pobre hombre, comprándola por menos de la mitad de su valor. Este exitoso negocio lo puso de buen humor, y en lugar de dar un gran banquete, según la costumbre de los comerciantes orientales al cerrar un buen negocio, prefirió disfrutar de un baño. Un lujo que no disfrutaba desde hacía mucho tiempo. Mientras se dirigía a los baños públicos, uno de sus conocidos, o más bien alguien que fingía serlo, pues es raro que un avaro tenga verdaderos amigos, le comentó con un tono mordaz que sus zapatos lo habían convertido en el hazmerreír de toda la ciudad y que sin duda debería considerar comprarse un par nuevo. Lo he considerado desde hace tiempo, respondió Qasim, pero estos viejos zapatos aún sirven y no veo la necesidad de cambiarlos. Mientras hablaba se quitó la ropa y entró al baño. En ese mismo momento, uno de los jueces de Bagdad llegó para tomar un baño también. Qasim, habiendo terminado antes que el juez, se dirigió a la primera sala, donde encontró su ropa, pero sus zapatos habían desaparecido. En su lugar había un par nuevo, y el avaro, convencido de que se trataba de un regalo del hombre que le había hecho aquella amable advertencia, asumió que era un gesto generoso hacia él. Sin más, se puso el nuevo par en sus propios pies, ahorrándose así el dolor de comprar otros nuevos, y salió del baño encantado con su premio. Cuando el juez terminó su baño, sus sirvientes buscaron en vano los zapatos de su patrón. Al encontrar únicamente un par miserable, que de inmediato identificaron como los zapatos de Qasim, el juez ordenó a las autoridades que lo localizaran. Qasim fue llevado de regreso, con los zapatos robados todavía en sus pies. El juez, después de haber intercambiado los zapatos, envió a Qasim a la cárcel y, siendo bien conocido como rico y avaro, no se le permitió salir de prisión hasta que pagara una considerable multa. Al regresar a casa, el afligido Qasim arrojó sus zapatos furioso al Tigris que fluía bajo sus ventanas. Pocos días después, unos pescadores, al sacar una red más pesada de lo habitual, encontraron en ella los zapatos de Qasim. Los clavos con los que habían sido remendadas habían roto las mallas de la red. Los pescadores, movidos por su desprecio hacia Qasim y sus zapatos, los arrojaron por la ventana abierta de su habitación. En su caída, los zapatos golpearon las botellas que contenían agua de rosas, haciéndolas caer al suelo. Las botellas se rompieron, derramando por completo su preciado contenido. La mezcla de pena e ira que invadió a Qasim al presenciar semejante desastre es fácil de imaginar. Maldijo a sus zapatos y, arrancándose pelos de la barba, juró que no le causarían más problemas. Y diciendo así, tomó una pala y, cavando un agujero en su jardín, los enterró allí.
Sin embargo, uno de sus vecinos, que le guardaba rencor desde hacía mucho tiempo, lo vio removiendo la tierra y corrió a contarle al gobernador que Casim había desenterrado un tesoro en su jardín. Esto fue suficiente para despertar la codicia del funcionario, y mandó por Casim. En vano nuestro avaro declaró que no había encontrado dinero, que solo estaba ocupado enterrando sus zapatos. El gobernador había calculado su soborno, y el afligido Casim solo pudo recuperar su libertad pagando una segunda suma considerable. Nuestro amigo, llevado al límite de su desesperación, confió sus odiados zapatos a un genio y los lanzó a un acueducto a cierta distancia de la ciudad, convencido de que esta vez no volvería a tener noticias de ellos. Pero como si el espíritu maligno que había invocado estuviera decidido a jugarle una mala pasada, los zapatos de algún modo encontraron su camino justo hasta el tubo del acueducto, impidiendo así el flujo del agua. Las personas encargadas del acueducto, al ir a averiguar la causa de la obstrucción y para removerla, llevaron los zapatos de Casim al gobernador de la ciudad, declarando que eran la causa del problema. Su desafortunado dueño fue nuevamente encarcelado y condenado a pagar una multa mayor que la anterior. El gobernador, tras castigar la infracción y decidido a no dejar ningún asunto pendiente, devolvió fielmente a Casim sus preciados zapatos. Agobiado por los infortunios que éstos le habían causado, Casim decidió acabar de una vez por todas con ellos y optó por quemarlos. Sin embargo, al estar empapados de agua, los colocó primero en la terraza de su casa para que se secaran al sol. Pero el genio maligno, aún lejos de abandonar sus artimañas, tenía preparado un último truco, el más cruel de todos. Un perro del vecino, merodeando por la terraza, encontró los zapatos y se llevó uno. Mientras jugaba con él, lanzándolo de un lado a otro, el zapato cayó de la terraza y golpeó en la cabeza a una mujer que pasaba por debajo. El susto y la violencia del golpe enfermaron a la mujer, y su marido presentó una queja ante el cadí. Como resultado, Casim fue condenado a pagar una multa proporcional al daño causado. Al regresar a casa, recogió los zapatos y volvió al cadí con ellos en las manos. «Mi señor», exclamó Casim con tal vehemencia que provocó la risa del juez, «mire usted la causa fatal de todos mis infortunios. Estos abominables zapatos me han llevado finalmente a la ruina. Le suplico que emita un decreto para que las desgracias que sin duda seguirán causando no se me atribuyan más a mí». El juez aceptó su petición. El rey Amir escuchó esta historia con un semblante tan serio que su visir se sorprendió. «Aswad», dijo, «tienes una disposición extraña. Siempre pareces triste y melancólico. Durante 10 años que has estado a mi servicio, nunca he visto el menor signo de placer en tu semblante». «Que le plazca a su majestad», respondió el visir. «No debería sorprenderse por ello. Todos cargan con sus penas secretas, pues no hay hombre en la tierra libre de ellas». «Esa afirmación me parece cuestionable», respondió el rey. «¿Acaso insinúa que todos los hombres llevan alguna inquietud secreta que atormenta sus mentes simplemente porque usted parece estar en esa condición? ¿De verdad cree que eso es cierto?» «Sí, su majestad», respondió Aswad. «Tal es la condición de todos los hijos de Adán. Nuestros corazones son incapaces de disfrutar de un bienestar perfecto. Júzguese a sí mismo por otros. ¿Está su majestad completamente satisfecho?» «Oh, en cuanto a mí», exclamó Bedreddin, «eso es imposible. Tengo enemigos que enfrentar, el peso de un imperio en mis manos, 1000 preocupaciones que distraen mis pensamientos y perturban el reposo de mi vida. Pero estoy convencido de que en el mundo hay un gran número de personas cuyas vidas transcurren en un disfrute ininterrumpido». El visir Aswad, sin embargo, persistió obstinadamente en lo que había afirmado, de modo que el rey, al verlo tan fuertemente apegado a su opinión, le dijo: «Si bien nadie está completamente libre de preocupaciones, no todos están como tú, tan abrumados por la aflicción. Sin embargo, has despertado mi curiosidad por saber qué es lo que te tiene tan pensativo y abatido. Así que dime, ¿cuál es la causa de tu melancolía?» «Cumpliré con el deseo de su majestad», respondió el visir, «y revelaré la causa de mis preocupaciones secretas a usted, relatando la historia de mi vida». El fin.